Amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy nos quedamos en tierras patrias para analizar un caso que para mí era totalmente desconocido y que me ha sorprendido muchísimo. Ha sido a sugerencia de uno de vosotros, queridos oyentes, por lo que lo he buscado, y la verdad que he quedado totalmente fascinado por el misterio y lo macabro que rodea a este caso, que además, como veréis, tiene muchas similitudes con un caso posterior muy conocido de la Crónica Negra española. Concretamente os voy a hablar del caso Macastre. Doy las gracias al oyente que lo sugirió. El crimen de Macastre no solo es un crimen extraño y con un montón de interrogantes, también es un crimen que guarda muchas similitudes con otro caso ocurrido 3 años más tarde en la misma zona, el crimen de las niñas de Alcácer. En ambos crímenes, además de muchas similitudes, tenemos que las víctimas se trataron de un trío de adolescentes con una edad máxima de 15 años. Se conoce como el caso Macastre o crímenes de Macastre a la desaparición y posterior muerte de los adolescentes Rosario Gallete Muedra, Francisco Valeriano Flores y Pilar Ruiz Barriga en 1989. Los cadáveres de los dos primeros aparecieron en una caseta de la partida de Cuerna en la localidad valenciana de Macastre y el de Pilar en un canal de riego del aledaño municipio de Turís. Nunca se pudo dar con los culpables del crimen ni esclarecerlo en su totalidad. Francisco Valeriano Flores, de 14 años, su novia Rosario Gallete Muedra, de 15, y su amiga Pilar Ruiz Barriga, también de 15 años, pertenecían a familias humildes y desestructuradas de Benimamet, en Valencia. Frecuentaban el parque de Camales, en Burjasot, donde se dedicaban a consumir drogas, principalmente a inhalar benzol, conocido como la droga de los pobres, aunque Valeriano también había experimentado con la cocaína y ocasionalmente con la heroína. El joven contaba con antecedentes penales por pequeños robos y se encontraba internado en el reformatorio de Godella, de donde salía de permiso algunos fines de semana. El padre de Pilar era natural de Catadau y los adolescentes se habían trasladado allí en varias ocasiones para acampar. El 14 de enero de 1989 los tres amigos partieron a esa localidad en autobús. Se sabe gracias a un billete que encontraron en el bolsillo de Francisco. Según el testimonio de Antonio Gallete, hermano de Rosario, su padre había discutido con ella ese mismo día porque se había llevado algunas joyas de casa. También se rumoreaba que en realidad se dirigían a locales de ocio nocturno, donde algunas personas de la zona dijeron verlos esa noche en compañía de otro adulto. El 15 de enero de 1989 decidieron ir de excursión al paraje montañoso de Catadau. Aquel día fue el último en el que los tres jóvenes fueron vistos con vida, cuando decidieron entrar a comprar unos bocadillos y unas bebidas en el bar El Parador, el mismo local en el que años después Antonio Anglés y Miguel Ricard fueron vistos mientras compraban 3 bocadillos la noche en la que secuestraron a las jóvenes de Alcácer. El 19 de enero, un agricultor que se encontraba en la partida de Cuerna en el término municipal de Macastre descubrió dentro de su caseta de labranza el cuerpo sin vida de Rosario, que yacía sobre una cama, sin aparentes signos de violencia y con la cremallera de los pantalones parcialmente bajada. El hombre que la encontró pensaba que estaba dormida, hasta que pocos segundos después descubrió la trágica verdad. La joven llevaba varias horas muerta. Tras avisar a la Guardia Civil, el análisis forense descubrió sangre en la zona genital y un líquido blancuzco que aparentaba ser semen, aunque este extremo nunca fue aclarado cuando la sustancia fue analizada en varios laboratorios. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte, destacando que no se observaban signos de violencia en el cuerpo, por lo que se especuló que fue una sobredosis. La Guardia Civil tardó varios días en identificar el cadáver porque la víctima no llevaba ningún documento de identidad cuando la encontraron, inconveniente que retrasó la búsqueda de los otros 2 menores. El 8 de abril, 77 días después, un agricultor que buscaba espárragos encontraba el cuerpo de Valeriano entre los arbustos en un terraplén a escasos 400 metros de la casa donde había aparecido Rosario.
El cadáver yacía boca abajo sobre un plástico y junto a una vela partida en dos, idéntica a otras encontradas en la caseta. En las proximidades se halló también un pico con pelos pelirrojos de origen animal adheridos. De nuevo, la autopsia no pudo esclarecer la causa de la muerte. Según los investigadores, en algún momento Francisco Valeriano trató de huir del lugar y escapar de sus secuestradores, pero no llegó muy lejos al desplomarse a los 400 metros, posiblemente a causa de las drogas que le habrían suministrado. ¿O fue víctima de algún juego macabro como una cacería humana? En ese momento fue asfixiado por la persona que los retenía a él y a Rosario en la caseta. Más tarde lo habrían envuelto en un plástico grueso y abandonado allí, a 400 metros de la caseta donde fue encontrado el cadáver de Rosario. En realidad, ambos cadáveres se encontraban muy cerca, pero nadie se dio cuenta que el cadáver de Francisco se encontraba ahí. El 6 de mayo de 1989, una llamada anónima al teléfono de la droga alertaba sobre la localización del cadáver de Pilar y denunciaba que el responsable de su muerte era un drogadicto de Valencia conocido como Wichita. Interrogado por la policía, el toxicómano negó toda participación en los hechos, aunque reconoció que conocía a Macastre, pero que no había ido a la zona desde 1973. La policía entendió que alguien quería atribuirle el crimen. Sin embargo, no se hizo ninguna investigación sobre el lugar donde se afirmaba que estaba el cuerpo de Pilar. Los criminólogos Ríos y Van Acloich consideran que los verdaderos autores de las muertes habían querido endosar el asunto a un viejo conocido de la policía por su larga lista de antecedentes. Lo que está claro es que la persona que llamó sabía perfectamente dónde estaba el cuerpo de Pilar. El 26 de mayo de 1989, unos niños que jugaban cerca de un canal de riego en la partida de Calauet de Turís, zona de difícil acceso, encontraron el cadáver en descomposición de Pilar. Al contrario que los cuerpos de sus amigos, presentaba evidentes signos de violencia. Le faltaba la mano izquierda y el pie derecho, y había una funda de machete junto al cuerpo. La autopsia aclaró que el pie había sido seccionado con una motosierra y el rostro presentaba numerosas mutilaciones. A la hora del reconocimiento del cadáver por parte de sus familiares, ocurrió una cosa inesperada. Al ir a reconocer el cuerpo de Pilar, buscaron una cicatriz que ella tenía en la pierna, pero no la encontraron. Debido a que el cuerpo estaba totalmente desfigurado y sin encontrar esa cicatriz, la familia se vio imposibilitada, no pudieron reconocer el cuerpo. Meses antes de encontrar el cuerpo de Pilar, la policía ya tenía una parte de ella sin saberlo. El 27 de enero de 1989, una ciudadana había encontrado un pie seccionado envuelto en papel de periódico junto a un cubo de basura, que los investigadores conectaron sin ningún género de dudas a Pilar posteriormente. Aquí es donde las coincidencias con el crimen de Alcácer volvieron a aparecer. Como en el caso de las niñas, también había un cadáver con una mano amputada, pero incluso van más allá. Y es que aquel pie fue encontrado un 27 de enero, precisamente la misma fecha en la que fueron encontrados los cadáveres de las tres jóvenes solo 4 años más tarde. Y lo que es aún mucho más tenebroso, aquella extremidad fue hallada en un contenedor. El lugar exacto, la calle Alcácer de Valencia. Una fuente anónima afirmó que el 15 de enero había visto a las chicas en el bar de Catadau. Mientras Pilar conversaba con la dueña, Rosario charlaba con un hombre de mediana edad que la invitó a un refresco. La Guardia Civil pudo averiguar la identidad del sospechoso, conocido en el pueblo como Miguelo, de profesión jornalero y carácter solitario. Pese a que en un primer momento se negó a declarar, fue trasladado a la fuerza al juzgado donde reconoció que conocía a las dos adolescentes, ya que vivían en una casa en ruinas cerca de su domicilio, aunque negó categóricamente que hubiera invitado a nada a las chicas. Sin pruebas concluyentes que lo conectasen al lugar de los hechos, no se procedió a su imputación. Las pesquisas policiales solo pudieron determinar la causa de la muerte violenta de Pilar, mientras que en el caso de Valeriano y de Rosario no se encontraron demasiadas certezas, especulando con la posibilidad que les hubieran obligado a tomar un cóctel de drogas. Todo apunta a que los tres jóvenes estaban acompañados por otra persona en la caseta de Macastre,
y que posiblemente fue el encargado de matarlos. ¿Cómo y por qué será una incógnita? Las únicas certezas que se tienen es que el frío es lo que hizo que los tres jóvenes se refugiasen en la caseta en lugar de la tienda de campaña que llevaban, y que lo hicieron acompañados de otra persona que conocía la zona. Esto lo pudo comprobar la Guardia Civil al hallar huellas dactilares de 4 personas en la caseta, las de los 3 jóvenes y una cuarta persona desconocida. Alguien más estaba en el grupo de jóvenes el día que les ocurrió esa terrible desgracia. Seguramente se ganó su confianza y cuando quisieron reaccionar, ya estaban demasiado aislados para poder pedir cualquier ayuda. Ante la falta de nuevos datos, la investigación se cerró sin hallar culpables. Probablemente debido a la baja extracción social y condición de toxicómanos de las víctimas, en su momento recibió escasa atención mediática, pero varios años después, los medios de comunicación especularon con una posible relación entre el caso Alcácer y el crimen de Macastre. En ambos casos, el número de víctimas y sus edades eran similares. Durante el juicio por los crímenes de Alcácer, se le preguntó a Miguel Ricart si tenía relación con el caso Macastre. Ricart negó vehementemente toda relación con el crimen. La explicación de Félix Ríos, criminólogo, gira en torno a la posibilidad de que la muerte de Rosario pudiera ser una actuación sobrevenida y el crimen de Valeriano necesario al ser un testigo de los hechos. Se piensa que Pilar no estaba allí por la zona tan alejada donde apareció. Más de 30 años después, el caso sigue abierto y sin resolverse, sin conocer qué ocurrió ni quién fue el culpable. 4 años después, la brutalidad del crimen de las niñas de Alcácer, que sucedió a 34 kilómetros de Macastre, dejaba enterrado en el olvido este caso. El crimen de Macastre en la cultura popular. ¿Qué pasó en Macastre? Los autores, Félix Ríos, de 44 años, y Amos Van Acloich, de 41, ambos criminólogos, narran paso a paso la desaparición de los 3 menores, el hallazgo de los cadáveres, las investigaciones de la Guardia Civil y las indagaciones posteriores que realizó un equipo de criminólogos del Proyecto Nacional Prometeo, una iniciativa de una asociación creada para la revisión de crímenes sin resolver en España. Y hasta aquí, queridos amigos, el caso de hoy, el crimen de Macastre. La verdad es que todo el misterio que rodea este crimen sin resolver lo hace ser especialmente duro, especialmente horrible, porque jamás, a este paso, jamás sabremos quiénes fueron los autores o el autor de este crimen y los motivos del mismo. Y la verdad es que todas las coincidencias, por extrañas que parezcan con el crimen de las niñas de Alcácer, lo hacen aún más tenebroso. Por desgracia, una vez más, queda demostrado que en la vida real los monstruos existen.